Sean bienvenidos a su noticiero JN Noticias. De inmediato comenzamos con nuestros principales titulares. Carece de sustento denuncia sobre supuesto pago de coima para favorecer a alcaldesa de Punchana. Trabajo que harán jurados electorales especiales es trascendente para el recambio democrático de autoridades regionales y municipales. Organismos condenan hostigamientos contra autoridades electorales. Vamos rápidamente con el desarrollo de nuestra información. La abogada del Jurado Nacional de Elecciones, Alexandra Marayano, afirmó que carece de sustento la denuncia sobre un supuesto pago de coima para favorecer a la alcaldesa de Punchana y que no existe la menor evidencia de ello. Veamos. Carece de acreditación y sustento la denuncia sobre el supuesto pago de coima a funcionarios o magistrados del JNE para que presuntamente se emita una resolución a favor de la alcaldesa del distrito de Punchana en Loreto, afirmó la asesora de la presidencia del organismo electoral, Alexandra Marayano. No hay ninguna prueba al respecto. Lo que hay, y como se mencionó en el reportaje, y la declaración de un colaborador eficaz que habría señalado que dinero de la propia municipalidad sirvió para hacer un pago a un abogado y este abogado habría entregado el dinero a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, pero es un hecho que no está acreditado. La especialista señaló que lamentablemente ese tipo de denuncias son comunes y que de manera inescrupulosa se utiliza el nombre de la entidad electoral. Es importante recordar que las autoridades municipales pueden ser materia de procedimientos de vacancia y suspensión, ¿no? Y las causas están expresamente señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades. En el caso de la alcaldesa de Punchana, la causa que se le imputaba era infracción a las restricciones de contratación y solicitaban obviamente su vacancia. Indicó que después de analizar los medios probatorios, el 20 de enero de este año el Pleno del organismo electoral emitió una resolución que confirmó la decisión de no vacar a la autoridad municipal, cuyos argumentos están amparados en la legislación y en la jurisprudencia del JNE emitida desde el año 2009. Es una decisión extraordinaria o no es una decisión distinta a la que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones haya emitido respecto a otros casos, ¿no? Es una decisión que encuentra su amparo legal y que es tan clara en su redacción que no permite tener alguna duda sobre que no se encontraba acreditado la responsabilidad de la alcaldesa en ese momento. Señaló que los magistrados emitieron la resolución por unanimidad, es decir, todos estuvieron de acuerdo con los fundamentos que se expusieron. Marayano subrayó que si bien no se configuró la causa de vacancia, ello no es impedimento para que el Ministerio Público continúe con las denuncias o investigaciones correspondientes. Agregó que el Tribunal del JNE no determina hechos de corrupción o delitos penales, sino estrictamente resuelve causas en materia electoral. Los organismos como PNUD y Transparencia condenaron los hostigamientos contra las autoridades electorales peruanas. Advierten que estos actos representarían un riesgo a las elecciones subnacionales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú y la Asociación Civil Transparencia condenaron el hostigamiento que sufrieron las autoridades del JNE y de la OMPE en sus viviendas. Al respecto, el PNUD indicó que los organismos electorales cumplen su función con imparcialidad y autonomía, que se ven manchadas con estos actos y denuncias de un supuesto fraude electoral. Del mismo modo, Transparencia declaró su rechazo sobre el acoso contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y el jefe de la OMPE, Piero Corbeto Salinas, en sus respectivos domicilios. Además, mostró su preocupación por lo que esto puede suponer en el desarrollo de los comicios de este año. Asimismo, evocó el pedido del equipo técnico de la Organización de los Estados Americanos y Observadores Electorales de América Latina, quienes demandaron la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos y de la democracia. Y diversos actores de la democracia rechazan ataques perpetrados hacia los entes electorales. Veamos la nota que hemos preparado.
Tras los constantes ataques a las instituciones del sistema electoral, diversos actores democráticos condenaron los actos de acoso y violencia que recibieron los titulares de los entes comiciales. Daniel Sobato, representante de IDEA Internacional, mostró su preocupación ante las acciones de los integrantes de la resistencia al magistrado Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y de Piero Corbeto, jefe de la OMPE. En esta misma línea, Carlos Rivera Paz, abogado coordinador del área de defensa legal de IDL, pidió a la Policía Nacional del Perú actuar ante los referidos actos delictivos, los cuales deberían ser denunciados ante la Fiscalía de la Nación, refirió. Por su parte, Francisco Guerrero, representante de la OEA, pidió cesar los actos de hostigamiento. Es crucial que ambos funcionarios, por Salas y Corbeto, reciban la protección necesaria y que se garantice su seguridad e integridad personal. Denise Legard, profesora universitaria y especialista en gestión pública y políticas anticorrupción, indica que el sistema electoral peruano debe respetarse y defenderse. Los ataques personales intimidatorios a sus líderes buscan sin argumentos solo tumbarse las instituciones que salvaguardan la democracia, refirió. En este contexto, las entidades electorales han pedido respeto por la institucionalidad democrática, ya que justamente el sistema electoral salvaguarda la democracia y la gobernabilidad del país. La politóloga Flavia Freidenberg afirmó que los políticos deben ser capaces de respetar la convivencia democrática tras los resultados de los procesos electorales. Flavia Freidenberg, investigadora de la Universidad Autónoma de México, aseguró que para vivir en democracia es necesario aceptar los resultados electorales, aunque estos no nos gusten. Convoco al diálogo y a la conversación y como bien han dicho una y otra vez las autoridades, el que tenga alguna prueba que lo presente, los tribunales ya se han pronunciado sobre este tema, no hay evidencia de fraude, nosotros monitoreamos las elecciones correspondientes en el caso peruano, de la misma manera que lo hemos hecho en otros países, y no los organismos internacionales, nosotros con nuestro monitoreo, la justicia peruana lo ha indicado, no hay ningún tipo de indicio de fraude en la elección. Puede ser que no te guste o sí te gusten los resultados de esa elección, pero eso es otra cosa, y en una democracia necesitamos políticas y políticos leales a la convivencia democrática, leales al diálogo constructivo y leales a caminar juntos y juntas hacia el mayor desarrollo atendiendo los problemas que atañen a nuestra sociedad. Del mismo modo, la politóloga rechazó los ataques a los titulares de organismos electorales en Perú. Prácticas que en ningún caso, en ningún país, en ningún momento ayudan al diálogo y a la construcción ciudadana. Yo rechazo terminantemente cualquier tipo de comportamientos en ese sentido. Esto no ayuda a la construcción de la democracia peruana, no ayuda a la convivencia pacífica y no ayuda a atender las agendas y los temas que realmente están acuciando a la sociedad peruana. Entonces, en ese sentido, yo rechazo cualquier manifestación de violencia. Freidenberg lidera el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, una estrategia que analiza las propuestas normativas y de aplicación en temas políticos y electorales. Piero Corbeto, jefe de la OMPE, pide a la Comisión del Congreso que investiga un presunto fraude electoral presentar su informe final. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, pide a la comisión parlamentaria que investiga el presunto fraude electoral presentar su informe final sobre las indagaciones de las elecciones generales 2021. Corbeto confía en que los resultados demostrarán la transparencia con la que el sistema electoral actuó durante el proceso democrático del año pasado. Y yo estoy absolutamente seguro, con la conciencia que solo brinda el deber cumplido, que ese informe dirá con transparencia que los organismos electorales hemos actuado bien y que no ha habido aquí ningún acto irregular y menos un fraude. Para mí esto es un sinsentido, es una mentira más. No puedo decir bajo qué interés
y nosotros nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho junto al Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, el jefe de la OMPE señaló que lo dicho por Samir Villaverde son nada más que mentiras, ya que las misiones de observación electoral nacionales e internacionales corroboraron el correcto desarrollo del proceso de elecciones generales 2021. Amigos, les cuento que el Jurado Nacional de Elecciones ha lanzado una nueva mesa de partes virtual, esto para agilizar los procesos que se realizan ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy nos encontramos con Uber Barreto, él es el responsable de proyectos y tecnologías de nuestra institución. ¿Cómo está, Uber? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, nuevamente por acá, con algunas noticias. Así es, Uber, por favor, coméntenos cuáles son los servicios que brinda esta nueva mesa de partes y también por qué el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido habilitar o hacer esas actualizaciones. Por supuesto, desde la semana pasada está habilitada ya la nueva mesa de partes virtual del CIGE, así se conoce de acuerdo a los reglamentos. Esta versión es una versión mejorada de nuestro CIGE-E, donde se puede apreciar que el usuario, para el usuario más intuitivo, más familiar, presentar documentos, tanto en proceso electoral como cuando el jurado no está en proceso electoral. Algunos ejemplos: cuando no está en proceso electoral tenemos las vacancias, por ejemplo, y cuando hay un proceso electoral tenemos las inscripciones de listas de candidatos. Ahora, ¿cuáles son los horarios de funcionamiento que tiene esta mesa de partes? Mira, la tecnología trabaja 7x24, pero de acuerdo a las normativas internas, por ejemplo, para la inscripción de listas de candidatos, trabaja 7x24 hasta el 14 a la medianoche, ¿no? Por lo general trabaja hasta las 8 de la noche y al siguiente, pasadas las horas de las 8 de la noche, se toma como el día siguiente para recibir documentos. Claro. Ahora, en el contexto que nos encontramos en el proceso electoral, esta cobra una vital importancia porque tenemos diferentes servicios que se ofrecen, por ejemplo, el de publicidad estatal, los temas de neutralidad e incluso la inscripción de candidaturas, como tú mencionabas. ¿Qué te parece si nos muestras cómo se utiliza esta herramienta? Bueno, mira, en este momento voy a hacer un tipo y materia básico por el tiempo, pero te comentaré que, por ejemplo, nosotros hemos estandarizado la presentación de documentos. Hemos estandarizado la presentación de documentos para ser más amigable con el usuario. Ahora, todos los documentos presentan 5 pasos y en la mayoría de ellos te vas a dar cuenta, simplemente es completar con información. Por ejemplo, acá no completas ninguna información, solamente seleccionas qué procedimiento vas a presentar documentos. Para el ejemplo voy a hacer algún tipo y materia simple. Y aquí ya inclusive sale el asunto ya predefinido. Sin embargo, el usuario puede completar con información adicional. Aquí elige a dónde lo quiere presentar esta solicitud, este documento. Si te das cuenta, son 2-3 pasos. Acá damos la opción de firmado digital. Si el usuario, para el ejemplo, voy a elegir que yo tengo un certificado digital, puede elegir que los documentos ya tienen un certificado digital o que no cuenta con un certificado digital. Para el ejemplo, para firmar digitalmente, voy a elegir la segunda opción. Si te das cuenta, hasta ahí todo es básicamente siguiente, completas algunas informaciones, siguiente, así en todos los pasos. Luego acá yo adjunto los requisitos para este tipo de materia de expediente. Solamente me pide un requisito, que es un escrito. Acá le pongo el número, la fecha de mi documento, asumiendo que es el 24, adjunto el documento, acá me dice el formato, acá puedo colocar un asunto,
lo agrego y hasta ahí yo ya registré todo lo necesario para este trámite. Ajá. Y pongo firmar los documentos, ¿no? Entonces aquí en este momento el usuario está haciendo uso del software que nosotros tenemos licenciado. Es un software de firmado debidamente acreditado ante Indecopi. Está todo bajo la normativa vigente para darle plena seguridad al ciudadano, al usuario, a la organización política, que sus documentos están siendo presentados dentro del marco de la normativa vigente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una prueba con este certificado, lo firmo, en este momento está firmando digitalmente los documentos. Bien, Uber, este es para un tipo de procedimiento, de trámite. Sin embargo, existen también otros trámites. ¿Cuál sería la variación en los otros trámites? Es la cantidad de requisitos. Por ejemplo, para una inscripción de lista de candidatos, los requisitos son las hojas de vida, los formatos, el plan de gobierno, el acta de constitución y el pago que se debe realizar, una tasa, ¿no es cierto? Entonces, varían la cantidad de requisitos, por ejemplo. Acá. Para este ejemplo es uno solo, por el tiempo corto que tenemos. Acá yo puedo ver, por ejemplo, que ya está firmado digitalmente. Ajá. Si te das cuenta, acá tiene la firma digital, ¿no? Acá tiene la firma digital y yo me doy cuenta fácilmente que ya lo firmé. Entonces acá digo que corroboro esa información. Y en el último paso es donde yo ya presento mi documento ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ajá, de todas maneras, debo revisar la información y lo envío. Listo. En este momento, yo he presentado y el sistema genera un cargo de recepción, ¿no? Entonces ya esto el usuario puede verificar que ha sido presentado su documento. Perfecto, y eso es todo, Uber. Sí, como te dije, son 5 pasos estándar para la presentación de documentos. En la mayoría de ellos es completar con alguna mínima información, salvo los requisitos que varía de acuerdo al tipo de documento que voy a presentar. Bien, ahora, ¿se habilitan según el cronograma electoral diferentes procedimientos y trámites que se puedan realizar? Sí, la semana pasada se ha puesto en producción, o sea, se ha puesto en uso para la ciudadanía y las organizaciones políticas, solamente con 12 tipos, pero de acuerdo al cronograma electoral se van habilitando. Por ejemplo, en un par de semanas ya debemos estar habilitando todos los tipos y materias que están relacionadas a la inscripción de listas de candidatos. Entonces ahí tenemos lista de candidatos, tachas, dádivas, ¿no? Apelaciones. Claro, poco a poco se van habilitando. Ajá. Exacto, posteriormente en octubre, por ejemplo, ya el día de elección, tenemos ya todo lo relacionado a actas electorales. Así es. Y Uber, ¿cómo servirá para la inscripción de candidaturas? Porque recordemos que tenemos otra plataforma, el Declara. Así es. El Declara es un sistema de información netamente orientado a las organizaciones políticas, donde estas organizaciones políticas preparan la información de sus candidatos, llámese hoja de vida, plan de gobierno, declaraciones juradas de algunos de sus candidatos, la conformación de la lista, la solicitud de la lista. Ahí hacen los actos preparatorios y a través de esta plataforma de mesa de partes, como lo dice la normativa, es donde se presenta, ¿no? Entonces, es algo así como el Declara te permite para registrar y generar documentos relacionados a tu lista de candidatos, y la mesa de parte virtual del SIGE sirve para todo lo que preparamos o preparaste en el Declara sea presentado utilizando esta plataforma. Esta plataforma de la mesa de parte del SIGE es el único medio para presentar listas de candidatos el 14 de junio a la medianoche. Bien, Uber, excelente la explicación, pero tenemos que saber si es que ustedes están capacitando también a las organizaciones políticas para que hagan uso de estas herramientas, plataformas digitales que hemos habilitado desde el Jurado Nacional de Elecciones. Por supuesto, Paloma. Desde el lunes estamos capacitando en las tardes, a partir de las 5 de la tarde, hasta el 6 de junio. El lunes y martes, por ejemplo, se está capacitando sobre acreditación de personeros o reconocimiento de personeros, gestión de usuarios,
Luego vamos a dar paso a lo que es lo más denso de la información, que es hoja de vida, que se debe estar capacitando por 4 días en doble turno sobre hoja de vida. Y finalmente, desde el 1 hasta el 6, se va a capacitar sobre presentación de listas de candidatos. Bien, perfecto. En todo caso, es importante no solo dar las herramientas, sino enseñar a cómo usarlas, sobre todo a las organizaciones políticas en este contexto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted, Uber. Gracias, Paloma. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa en JN Noticias. Volvemos. Seguimos en JN Noticias y les contamos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, destacó la importancia de los jurados electorales especiales al ser la primera instancia en el proceso de elecciones regionales y municipales 2022, garantizando el correcto recambio democrático de las autoridades que se elegirán. Escuchemos sus declaraciones. El trabajo que ustedes van a desarrollar entonces va a asentar el cambio o el recambio democrático en las regiones y en las municipalidades distritales, provinciales y distritales. Es un trabajo importante, muy importante, sumamente complejo por la cantidad de atenciones que merece, pero es un trabajo indudablemente trascendente para la vida futura del país, presente y futura. No tengo ninguna duda de que su decente y principista desarrollo va a hacer que coronen exitosamente estas elecciones regionales y municipales. Y del mismo modo, el presidente de JNE inauguró el Encuentro Nacional de Jefes de Oficinas Desconcentradas en el marco del aniversario número 91 de la institución. Veamos cómo dio la bienvenida a los 18 jefes de las oficinas desconcentradas. Esta es una fecha especial para el Jurado Nacional de Elecciones, no porque se conmemore exactamente una efemérides, sino porque se encuentran reunidos aquí, en la sede central del Jurado Nacional de Elecciones, aquellos que conducen material y objetivamente el desarrollo de los procesos electorales desconcentradamente. Sin ustedes no habría proceso electoral transparente, limpio y democrático. Ustedes y su trabajo son la fuerza motora del cambio, de la renovación de las autoridades subnacionales y en su momento de las autoridades nacionales, desde luego, que el país y la democracia requieren. A nivel nacional no se reportó ningún hecho de violencia en el desarrollo de los comicios internos de las organizaciones políticas, confirmando así que ambas jornadas electorales de los últimos domingos se desarrollaron de manera correcta. El Jurado Nacional de Elecciones reportó que no se produjo ningún hecho de violencia durante la segunda jornada de las elecciones internas del domingo 22 de mayo en todo el país y solo se registraron 12 incidencias que no afectaron la marcha del proceso realizado como parte de las elecciones regionales y municipales. La mayoría de las incidencias ocurrieron en Ayacucho, siendo 3, Cajamarca con 2, Huánuco de igual forma con 2 y Lima con 2. También hubo una incidencia en Pasco, Piura y Ucayali respectivamente. En los últimos comicios, 167 mesas de sufragio a escala nacional se instalaron, lo que equivale al 100% del total. Asimismo, durante la jornada fueron desplazados 468 efectivos de las Fuerzas Armadas y 200 de la Policía Nacional para garantizar el normal desenvolvimiento del acto electoral. Del mismo modo, participaron 42 personeros de las agrupaciones políticas. Con ello se garantizó que ambas jornadas de los comicios internos, tanto del 15 como 22 de mayo, se realizaron sin eventualidades que afecten el desarrollo del mismo y los afiliados y afiliadas elijan a sus candidatos para las elecciones subnacionales de octubre. Este 7 de junio será la fecha límite para que la OMP dé a conocer los resultados de los ganadores de los comicios internos de candidatos que competirán en los comicios regionales y municipales.
Tras la realización de los comicios internos, tanto en la modalidad directa como a través de delegados, la Oficina Nacional de Procesos Electorales deberá publicar los resultados finales que muestren a los que serán candidatos o candidatas para los comicios regionales y municipales, según el cronograma electoral de las elecciones internas, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Se fija el 7 de junio como fecha límite para que sean conocidos los resultados finales. Así, la ciudadanía podrá conocer a quienes irían en competencia en octubre. Sin embargo, estos resultados deberán ser inscritos por cada organización política. Ellos deberán tramitar las solicitudes de inscripción de sus listas de candidatos hasta el 14 de junio del 2022 ante el Jurado Electoral Especial de la circunscripción electoral que corresponda, y deben presentar listas completas considerando los resultados de las elecciones internas. Por tanto, es la fecha límite para que las organizaciones políticas queden inscritas para participar en las elecciones regionales y municipales 2022. Y sería el último hito electoral del cronograma de elecciones internas, ingresando ya a los hitos de las elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones aclara que tras los resultados de las elecciones internas, las organizaciones políticas deben presentar sus candidaturas y posteriormente son los jurados electorales especiales quienes declararán la procedencia de dichas candidaturas. El presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro precisó que los ganadores de las elecciones internas son precandidatos y que pasarán a ser candidatos una vez que los jurados electorales especiales declaren la procedencia de dichas candidaturas. Ellos son los precandidatos que presentan los partidos políticos o las agrupaciones. Eso lo va a verificar el filtro oficial, lo verifican los jurados electorales especiales. Recién ahí se puede considerar ya una lista oficial para entrar a la candidatura. Pero aparte de ello también están las tachas. Entonces, los jurados también tenemos que resolver las tachas que se puedan presentar contra determinado candidato. En esa misma línea, la directora nacional de fiscalización, Jessica Clavijo, aclaró que son los jurados electorales especiales quienes realizarán la calificación de cada una de las candidaturas. Es el área jurisdiccional, no de fiscalización, sino jurisdiccional, la que se encarga de esta importante etapa que es la calificación de estas listas de candidatos. Es decir, que se cumple con los requisitos, que no están inmersos en impedimentos, y esta calificación también involucra no solamente a los jurados electorales especiales, sino también a la ciudadanía que tiene la posibilidad de presentar tachas. Cuando se agota esta etapa, es que quedan finalmente inscritas las listas de candidatos. De esta manera, los jurados electorales especiales cumplen con su función jurisdiccional según la circunscripción que les corresponda. Y también les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones brindó asistencia técnica a los partidos políticos de Lima Metropolitana para la elaboración de sus planes de gobierno. En el encuentro fueron llamados a incorporarse al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Veamos. Los partidos políticos de Lima Metropolitana que participan en las elecciones subnacionales recibieron asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN para la elaboración de sus planes de gobierno. En el encuentro que organiza el JNE, los partidos fueron instados a sumarse al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que promueve mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible del país al 2050. El territorio, por ejemplo, la ciudad, ¿cómo la conceptualizamos hacia futuro? Un gobierno se elige para 4 años, pero tenemos que pensar la ciudad no para los próximos 4 años, sino para 8 o 12 o en realidad 20, 30 años, ¿no es cierto? Hasta el 2050, por ejemplo, ¿no? De acuerdo con este plan, los planes de gobierno deben contar con un enfoque territorial que aproveche la diversidad cultural, biológica y ecosistémica, así como la participación activa de los actores de la región. No podemos armar un plan de gobierno o un plan de desarrollo concertado, por ejemplo, de espaldas a la información del territorio. El territorio es la que nos tiene que dar información. Los planes de gobierno de las autoridades entrantes, además, deben considerar fortalecer las instituciones mediante la creación de un plan estratégico, en especial los distritales y provinciales, que presentan una brecha del 15 y 60% respectivamente. Es tarea de todos y por eso felicitamos al Jurado Nacional por este taller, porque justamente es lo que necesitamos, fortalecer las instituciones. Los partidos políticos son parte de.
Nuestros gobiernos locales y regionales, por supuesto, con mayor razón. El jefe de la OMPE insta a la ciudadanía a elegir un local de votación más cercano a su domicilio. Piero Corbeto indica que se habilitaron 12.000 locales para los comicios de octubre y algunos ya están completos por el registro de más de 1 millón de electores. Estamos abocados a una campaña que se llama Elige tu local de votación, ya la hemos hecho varias veces. Elige tu local de votación es la plataforma que la OMPE ha puesto a disposición de toda la ciudadanía para que opte por sufragar en un local de votación más cercano a su domicilio el próximo 2 de octubre. El titular de la entidad, Piero Corbeto, recuerda que fueron habilitados cerca de 12.000 locales de votación para las elecciones regionales y municipales. Recordemos que esta es una elección subnacional para que pueda elegir el local más cercano a su casa, más cómodo, ¿no? Ese es un trabajo en el cual estamos absolutamente comprometidos y agradecemos mucho al Jurado Nacional de Elecciones por permitirnos esta gran oportunidad de poder decirles a todos y todas que hagan uso del aplicativo, de la plataforma, es muy sencilla. Tal como se realizó en las elecciones del 2021, los ciudadanos nuevamente deberán elegir su local de votación para el presente proceso electoral a través de la plataforma eligetulocal.ompe.gov.pe y seleccionar hasta 3 opciones dentro del distrito que figure en su DNI. A la fecha, reporta el jefe de la OMPE, ya se superó el 1 millón de registros. Esta mañana tenía información que habíamos superado ya el 1.350.000 ciudadanos y ciudadanas que habían elegido su local de votación y en algunos casos ya tenemos locales de votación llenos, sin posibilidad de que los electores puedan elegirlos. Por tanto, invitamos a la ciudadanía en su conjunto a que pueda hacer uso del sistema Elige tu local de votación y pueda elegir el local más cercano a su casa. Tras la elección de un local, el elector recibirá un correo electrónico de la OMPE confirmando su local de votación asignado. Recuerde que la plataforma estará disponible hasta el viernes 3 de junio. Políticas públicas para la participación y representación de candidaturas LGTBI es una de las propuestas de la periodista y activista chilena Erika Montesinos, quien compartió su experiencia en la Escuela de Formación Política Empodera de JNE. Faltan más políticas públicas para enfrentar la discriminación en el sistema democrático, señaló Erika Montesinos durante su participación en la Escuela de Formación Política LGBTI Empodera del JNE. La periodista y activista chilena puso en evidencia que uno de los obstáculos para la comunidad LGBTI en política está relacionado a los cupos de participación que se entregan en los partidos políticos. Hay situaciones de violencia que siguen ocurriendo a nuestras comunidades y eso lógicamente se tiene que también enfrentar no solamente desde las organizaciones de la sociedad civil, sino que también además desde las políticas públicas. A nivel de toda Latinoamérica, las demandas del grupo LGBTI, como el matrimonio igualitario, avanzan lentamente, así también su representación en cargos de poder. LGBTIQ+, que estén participando en política, que estén en puestos de gobierno. Por ejemplo, acá tenemos una ministra abiertamente lesbiana encargada del Ministerio de Deporte, un ministro abiertamente gay encargado que es ministro del Ministerio de Educación. Entonces, esa representación obviamente que trae muchos beneficios, pero también tenemos que avanzar en políticas públicas para terminar con esta violencia que nos sigue afectando. Empodera es organizado por la Dirección Nacional de Educación del JNE y participan personas LGTBI que integran organizaciones políticas o sociales con disposición a postular a las próximas elecciones regionales y municipales. Es momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar con el representante permanente de Perú ante OEA. Hoy conversaremos con el embajador Harold Forsyth. Embajador, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias.
Mucho gusto. ¿Cómo Muchas está? gracias, embajador, por aceptar esta invitación. Para comenzar con la entrevista y para que el público pueda conocer cuál es la función de un embajador permanente ante la OEA, ¿usted nos podría explicar cuáles son las labores que se realizan? La Organización de los Estados Americanos fue fundada en 1948 y tiene su sede en Washington. Y desde ese año, los países miembros, los Estados miembros, tienen una misión permanente acreditada acá. En este momento somos 34 países los que integramos la organización. Y la OEA tiene varios órganos de trabajo permanentes. Uno es la Secretaría General, cuyo titular es Luis Almagro, del Uruguay, elegido o reelegido por 5 años para el ejercicio de su cargo. Y hay un consejo permanente que se reúne prácticamente todas las semanas y que integramos los 34 representantes permanentes de los 34 países. Ese consejo permanente es el que toma las decisiones y emite las resoluciones y o declaraciones que tienen que ver con una multiplicidad de temas en nuestra región. La situación de la democracia, el Estado de Derecho, las buenas o malas prácticas políticas, la promoción de los derechos humanos, temas relativos con la situación de la mujer, de la niñez, crimen organizado, trata, lavado de activos, narcotráfico, delincuencia común, la situación de los derechos de las personas LGBTIQ, y en fin, una multiplicidad de temas. El órgano máximo de la OEA es la Asamblea General, que integran los ministros de Relaciones Exteriores de los 34 países y se reúne de modo ordinario una vez al año. La próxima reunión de la Asamblea General será en Lima a comienzos de octubre del presente año. Así es. ¿Cómo es que se ha logrado, cómo es que se ha elegido Perú como sede de esta asamblea Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación? Efectivamente, como usted dice, Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación es el lema de esta Asamblea General que será en Lima. Y esto es importante porque en estos tiempos difíciles para todos los Estados miembros, en mayor o menor medida, la desigualdad es un problema gravísimo. Todo indica que si somos ahora desiguales en nuestras sociedades, no solo vamos a seguir siendo desiguales, sino que la desigualdad se va a acentuar. Y hay una multiplicidad de razones que podrían explicar este hecho. Pero paralelamente la situación de la democracia también está en crisis en todas partes. En consecuencia, eso significa que hay discriminación. Nos estamos discriminando más entre unos y otros. Ese es el concepto fundamental de la Asamblea General. Claro. Para responder a su pregunta, fue en la Asamblea General del año 2021, Asamblea General organizada por la República de Guatemala. En esa Asamblea General, los 34 cancilleres de los Estados miembros indicaron que Lima era la sede de esta Asamblea General y esa decisión fue aclamada por todos. Evidentemente un honor muy grande para el Perú. Claro que sí. Ahora, si hablamos de desigualdad y discriminación en el Perú, ¿cómo estamos actualmente? ¿Cuáles son los indicadores? Considerando que a menor desigualdad, mayor desarrollo, ¿cómo estamos actualmente? No quisiera pronunciarme sobre el caso del Perú en particular. Todo eso se puede consultar en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Cualquier persona puede acceder a eso a través de la web. Índice de Desarrollo Humano. Y ahí está claramente indicada la posición del Perú en relación con todos los países del mundo y los problemas que enfrentamos en cuanto a desarrollo humano. En cuanto a desigualdad, está el informe Gini, Gini con G. Este informe Gini también se puede acceder mediante la web.
Es importante que tomemos conciencia de este hecho. Somos víctimas también nosotros de esta problemática. Claro que sí. Desigualdad y discriminación. Embajador, ¿cuáles son los puntos que se encuentran en agenda para esta Asamblea General número 52? En este momento se está en proceso de desarrollar una agenda consensuada, ¿no? Pero básicamente, repito, nos vamos a concentrar en el tema de la desigualdad, que es galopante, y sobre todo ahora impulsada por esta nueva crisis inesperada por todos de la carestía y carencia de fertilizantes, lo que es absolutamente básico para la agricultura. En consecuencia, esos serán temas, pero también vamos a tratar los temas sociales que hoy son acuciantes, como la condición de la mujer, la problemática de género, los derechos humanos de las personas LGBTI, la protección de los niños y de los ancianos, y naturalmente el crimen organizado, ¿no?, que cobra cada día más víctimas y que naturalmente en el caso específico del Perú nos afecta muchísimo día a día en todos los sectores sociales, en todas partes y de modo cotidiano. ¿Para cuándo se tiene prevista esta asamblea, embajador, y quiénes participarían? ¿Sería de manera presencial? Sí, claro, en Lima, 34 ministros de Relaciones Exteriores de los 34 Estados miembros, todos. Y naturalmente esto lo va a inaugurar el presidente de la República. La Asamblea General será los días 6 y 7 de octubre. El día 5 ya empezarán a darse reuniones de la sociedad civil, ¿no?, que son personas representativas de diversas organizaciones que se van a concentrar en Lima para dialogar sobre sus asuntos y llegar a conclusiones. Pero la asamblea oficial propiamente dicho de los estados es de los días 6 y 7 de octubre. Y precisamente hoy, en la madrugada, ha llegado a Lima una delegación compuesta por 9 personas de la OEA, encabezada por el secretario general adjunto, Néstor Méndez. Él es un alto funcionario de nacionalidad de Belice, que es un estado miembro de la OEA. Y la idea de esta delegación, que ahora mismo empieza sus reuniones de trabajo, es ser una avanzada para la preparación de la Asamblea General. Ellos van a ver la parte logística, transporte, protocolo, seguridad, hotelería y naturalmente comunicaciones, que es lo más importante en una Asamblea General, porque se reúnen varias centenares de personas y todos los delegados tienen que tener las comodidades del caso para llevar adelante su trabajo, ¿no? Sí. Embajador, usted hace unos minutos nos comentaba sobre la preocupación de la OEA sobre las democracias. En ese sentido, para finalizar con la entrevista, ¿usted nos podría brindar alguna reflexión hacia los ciudadanos, sobre todo para valorar la democracia en la que vivimos, porque esta es la mejor forma de gobierno en el mundo? Bueno, posiblemente sea la mejor forma, pero si no, como decía Churchill, de repente es la forma menos mala. Churchill decía que todos los sistemas son malos, pero la democracia es el menos malo. En todo caso, la idea con la democracia es que a través de la ley todos nos pongamos de acuerdo para vivir en sociedad y para protegernos los unos con los otros. Eso es lo que tendría que ocurrir en el Perú y esperamos que eso se afirme con el tiempo, ¿no? La vigencia del imperio de la ley. Y a eso tenemos naturalmente que dedicarnos todos. Y democracia significa aceptar los límites del poder, respetar al adversario, y en el proceso democrático intervenimos todos, no solamente quienes gobiernan, quienes son autoridades elegidas por el pueblo como los parlamentarios, sino los funcionarios del Estado. El Perú tiene un Estado grande, pero al mismo tiempo los ciudadanos, hombres y mujeres, los ciudadanos y ciudadanas, que naturalmente formamos el contingente de trabajo y de buena voluntad que requiere un país que
que esperan mirar al futuro con confianza y con fe. Así es. Yo creo que eso define lo que puede ser la democracia. Bien, embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa en JN Noticias. Volvemos. Vamos con nuestro bloque internacional. A propósito de las elecciones generales en Colombia, conozcamos las restricciones impuestas para la jornada electoral de este domingo 29 de mayo. El domingo 29 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Entre las medidas que aplicarán en el país por la jornada electoral está la ley seca que implica la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 6 de la tarde del sábado 28 de mayo hasta las 6 de la mañana del lunes 30 de mayo, según refiere el Código Electoral de dicho país. En caso de infringir la norma, los alcaldes y policías podrán tomar medidas correctivas. Las sanciones pueden acarrear una multa de hasta $99 para aquellas personas sorprendidas por las autoridades. En cuanto al toque de queda, esta medida no ha sido ordenada en el territorio nacional. En tanto, sí se restringe todo tipo de propaganda política, entre ellas manifestaciones, comunicados, entrevistas y publicidad. Quienes infrinjan estas normas se exponen a fuertes sanciones. Estas medidas se establecen para garantizar el orden público, la seguridad y los derechos y libertades ciudadanas conforme se lleva a cabo la jornada electoral del domingo 29. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Para más información electoral, sintonice el canal 516 de Movistar TV, las redes de JNE y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con información de la Oficina Desconcentrada de San Martín.